Nativa Selecta, hoy nos adentramos en el Vaticano con el mejor de los guías para ello, Juan Vicente Bo, periodista veterano y vaticanista desde hace 22 años. En su último libro, Descifrando el Vaticano, nos propone llegar al corazón artístico, espiritual y político de la Iglesia. Para simplificar la comprensión del organismo más complejo del planeta, Juan Vicente recurre a la visualización de un sistema arquitectónico basado en 12 columnas y 7 arcos, porque ver es entender, algo necesario para toda persona que quiera comprender su funcionamiento, independientemente de su sentir espiritual. Además, la pasión con la que Juan Vicente construye cada línea del libro hace que sea un motivo de alegría poder contar con este manual que nos invita a desarrollar nuestro espíritu crítico y a seguir estudiando una institución viva que ha ido evolucionando a lo largo de 2000 años. No os perdáis la entrevista porque viajaremos por la historia del Vaticano y por la historia de la humanidad. Pues estamos aquí hoy en Nativa Selecta con Juan Vicente Bo, que nos va a hablar de su último libro, Descifrando el Vaticano. Para quien no lo conozca, Juan Vicente es corresponsal del diario ABC durante nada más y nada menos que 22 años. Ha vivido el papado de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco. Bienvenido, Juan Vicente. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros, Lorena. Tengo que decirle que ha sido una verdadera sorpresa su libro, me ha sorprendido muchísimo y tengo que reconocer que ha debido ser para usted un gran ejercicio de contención, de síntesis didáctica muy importante. ¿Cómo ha abordado, cómo ha asumido la creación de este libro? Pues es un fenómeno bastante único porque yo fui 5 años corresponsal en Bruselas, 8 años en Nueva York, fui una temporada corresponsal en Hong Kong, había lidiado siempre, por así decirlo, con organismos complejos, Unión Europea, la OTAN, Naciones Unidas, y al llegar al Vaticano me encontré con algo que era todavía muchísimo más complejo porque en realidad en el Vaticano coexisten dos entidades. Uno es la Santa Sede, los organismos que ayudan al Papa en su misión espiritual, el gobierno de la Iglesia, y el Estado del Vaticano, que es, por así decir, la parte terrena, ¿no? El territorio, los museos, la gendarmería, etcétera, ¿no? La Santa Sede tiene 60 y tantos departamentos, el Estado del Vaticano tiene 20 y tantos, o sea que estamos hablando de 90. Claro, y esos son muchos árboles, ¿no? Tantos árboles que te impiden ver el bosque. Y lo primero que tuve que decidir para explicárselo a las lectoras y lectores en el exterior es que aquí hay que hacer una poda, ¿no? Entonces lo reduje a las 12 columnas, los 12 departamentos en los que se apoya el Papa para su trabajo y 7 arcos, 7 departamentos que permiten ver desde el exterior lo que sucede dentro y al revés, ver desde el interior lo que sucede fuera, como por ejemplo pues las pontificias academias, ¿no? Y bueno, ha sido un esfuerzo sobre todo de desbroce y simplificación. El resultado, francamente, es un Vaticano casi accesible para las personas que no somos especialistas, así que tengo que agradecerles ese esfuerzo que ha hecho. Pues me alegra muchísimo ese comentario, Lorena, porque yo he escrito este libro pensando en lectoras y lectores de mis crónicas o oyentes o espectadores de televisión que tienen interés por el Papa y también por el Estado Vaticano, pero muchas veces pues se confunden porque hay una gran cantidad. Ahora vivimos la plaga de las fake news y como el Vaticano es tan icónico, pues sucede como con la Casa Blanca, ¿no? Que se inventan continuamente fake news, las personas se desconciertan, a veces se enfadan, ¿no? Y un segundo grupo de destinatarios del libro son los periodistas jóvenes que se acercan al Vaticano para informar de él, que no tienen el background con el que hemos llegado otros y que naturalmente desconciertan, y es una especie pues como pequeño manual para orientarse en un periodista que llega al Vaticano. Exactamente. Usted hace mucho hincapié en eso a lo largo de Descifrando el Vaticano, del desarrollo del espíritu crítico como herramienta para conocer y reconocer, pues efectivamente, que las fuentes son fiables o si nos están engañando en un momento dado. Es una madurez que escasea hoy en día. ¿Cuál es su opinión como periodista y como especialista en el Vaticano? Sí, efectivamente, empieza a escasear por un motivo
cuya base es económica, ¿no? Desde el 2007-2008, cuando cayó mucho la publicidad en todos los medios de comunicación, se empezaron a reducir plantillas, se redujeron los viajes, y entonces ahora pues hay muchos periodistas que pasan la mayor parte del tiempo delante del ordenador, ¿no? Sin posibilidad de hablar con personas reales, de recorrer países, etcétera, ¿no? Y se ha perdido un poco la capacidad de separar la paja del grano. Pero esto no es culpa del periodista, o sea, es, bueno, pues una consecuencia de la situación económica en la que vivimos y que ha, por cierto, empeorado ahora con la pandemia, ¿no? Y en segundo lugar, hay un problema cultural de fondo, a ver si consigo explicarlo. A veces se ha confundido la actitud con la que se debe mirar al Vaticano, ¿verdad? Sobre todo en los últimos 2 o 3 siglos, pues en que en Europa vimos una cultura un poco palaciega, napoleónica, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Y en que parecía una, pues por ejemplo, ofensa a la religión el contar las cosas que se hacen mal en el Vaticano. Esta cultura la cambió Juan Pablo II cuando empezó a pedir perdón por las cosas que se hacían mal, y Francisco se disculpa con mucha frecuencia. Francisco ha orientado a todos a mirar al momento inicial, al momento en Jesús, que va con sus discípulos y discípulas por los pueblos y ciudades de Galilea o Jerusalén, y se ve en los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios pues cantidad de fallos. No lo entienden los apóstoles muchas veces, desertan, se confunden, hay uno que le traiciona, ¿no? Estaba claro al principio que contar la verdad es contar lo positivo y lo negativo, y esto es lo que falta últimamente. Entonces se trata de contar lo positivo y lo negativo en la proporción justa, y lo negativo con espíritu constructivo. Y esto es lo que ahora se está aprendiendo gracias a Francisco, que es el primero que pues condena verbalmente lo que se hace mal y espera a que en los casos más graves el Tribunal del Vaticano envíe a la cárcel a los delincuentes, como está sucediendo con frecuencia. Claro, es algo que sorprende también al lector de su libro, ese discurso crítico que tienes con el Vaticano. Es casi inconcebible. ¿Cómo puede ser que un vaticanista pueda tener ese discurso? ¿Se lo permiten o es su responsabilidad como periodista? Es mi responsabilidad, pero nadie me lo impide. O sea, yo tengo la suerte de trabajar para el diario ABC, que es enormemente respetuoso con los corresponsales, y he tenido la suerte de trabajar con 3 papas enormemente inteligentes, que son los que más se indignan con lo que hay de corrupción dentro del Vaticano, porque hay que tener en cuenta que un aspecto es la tarea espiritual del Papa, su gobierno de la Iglesia, los documentos fantásticos pues que todos escriben, ¿no? Y luego lo que son las maquinarias administrativas, o por utilizar un término negativo, burocracias, ¿no? En toda burocracia, antes o después, pues aparecen fenómenos de corrupción, pues ya sea una burocracia estatal o una burocracia privada de una ONG, pues lo vamos viendo en todas partes. Y por tanto no hay que sorprenderse de que esto suceda también en, entre comillas, una burocracia eclesial. Y eso no desdice nada del elemento principal del Papa, que es su mensaje espiritual, sino que refleja más bien la condición humana. Quien haya leído bien los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, pues se puede enfadar con cosas que a veces se ve suceder en el Vaticano, ¿no? Se puede indignar, pero no se escandaliza, porque sabe que esto no es un problema del Vaticano, es un problema de la naturaleza humana, en que todos podemos hacer el idiota, o como se dice en Italia, hacer el idiota a la grande, ¿no? Ciertamente, es lo que dices, las consecuencias nefastas que ha tenido esa anomalía, como bien dices en el libro, de la Iglesia imperial o los estados pontificios, ese emperador manipulando a la Iglesia que se ve pues manifestado en pinturas como Los Actes de Napoleón de Louis David, que coge la corona y él es el que corona a su mujer, por lo tanto está dominando a esa Iglesia. ¿Nos hemos librado ya de ese aspecto? ¿La Iglesia es libre? Todavía no, yo diría que cada vez más, pero todavía no. Yo esto descubrí escuchando al cardenal Ratzinger, que entonces era el prefecto de la doctrina de la fe, y que se refería a la Iglesia imperial como anomalía, o sea, los 3 primeros siglos del cristianismo como crecimiento normal del cristianismo y de la vida cristiana, con una estructura mínima, no había ningún edificio prácticamente. El primero fue la Basílica de San Juan de Letrán en el siglo IV, pero había una fidelidad a Jesucristo y un mantenimiento y
por así decir, una transmisión pues del espíritu, entre comillas, digamos, fundacional, que es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Después hubo esta mezcla con el poder político, en la época de Constantino y sus sucesores, y luego del siglo VII-VIII en adelante, pues algo muchísimo peor, que fueron los estados pontificios, en que el Papa era un monarca, como tantos otros, que tenía su flota, la marina pontificia, sus ejércitos, y eso ha dejado un lastre pesadísimo y afortunadamente desapareció en 1870 y se quedó pues el Estado del Vaticano en la superficie pequeñita que es ahora, ¿verdad? Pero el ir eliminando los residuos antiguos ha llevado más tiempo del que parecía, y pues los papas que la gente más mayor ha conocido, por ejemplo Juan XXIII, quitó del medio la silla gestatoria, que esto ya casi nadie sabe lo que es, pero el Papa lo llevaba en una especie de silla altísima, entre 6, 8 o 12 personas, ¿no? Y luego Pablo VI eliminó la triple corona, con la que se coronaba a los papas, que era una fuente de confusión, y bueno, pues cada uno ha ido... El Papa Benedicto, por ejemplo, eliminó esa triple corona del escudo de los papas. Él puso en lo alto de su escudo pues una mitra, que es ese gorro de los obispos, para recordar, bueno, que él es obispo de Roma y ya pues Francisco lo ha mantenido, y así se va simplificando todo hacia el espíritu original, o sea, como los restaurantes, ¿no? O sea, la fórmula original de tal cosa, pues esto es lo que estamos viendo ahora. Hacia una depuración de la Iglesia, volver a las raíces de los evangelios y los hechos de los apóstoles, ¿no? Como bien decía. Exacto. Y el documento programático de este pontificado tan fascinante es la alegría del Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. La primera palabra del ángel cuando va a Nazaret a ver a María de Nazaret es alégrate María. Ese espíritu fresco, alegre, familiar, cariñoso, es el espíritu del cristianismo, y estamos volviendo a eso. En cuanto ese espíritu esté más presente en las organizaciones, por así decir, eclesiásticas, todo irá mucho mejor. ¿Y cuánto nos hace falta, verdad, Juan Vicente? Hoy en día. Tienes una capacidad para describir los espacios del Vaticano que es poética, en pasajes. Quiero focalizar un poquito en la Biblioteca del Vaticano, en la que dices que se puede encontrar el Semina Verbi y el Spermaticas Logos, la semilla de la palabra de Dios y la semilla de la razón. Algo que también puede sorprender al lector porque siempre pensamos en una religión como opuesta a la razón. ¿Esta combinación es importante para la Iglesia Católica y para el Vaticano como su máximo exponente, unir la fe y la razón? Sí, en realidad el momento espectacular en que también se volvió a la fórmula original en este aspecto es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II recordó que todas las personas son hijos e hijas de Dios, que Dios quiere a todas las personas con independencia de las religiones. Explicó también que hay elementos de verdad revelada fuera de la religión católica, fuera del cristianismo. O sea, nosotros no tenemos la exclusiva, por así decirlo, y no debemos ver a las otras religiones pues como rivales o como contradictorios. Los temas que fuimos abordando antes, Lorena, que son interesantísimos, son parte de la desnaturalización en el modo de ver a las otras religiones, porque muchas veces eran siglos de guerras lo que mezclaba la religión con la política y creaba un odio a las personas de otro idioma, de otra raza o de otras religiones. Y esto es lo que el Concilio Vaticano II reconstruyó, lo que Juan Pablo II vivió en sus viajes. Juan Pablo II visitó nada menos que 120 países de este planeta y siempre se reunía con las autoridades religiosas. Pues las autoridades musulmanas, recuerdo un encuentro con jóvenes en Casablanca, esto lo vi en las noticias, era antes del año 98 en que empecé a informar desde el Vaticano. Se reunió con 40.000 jóvenes musulmanes en el estadio de Casablanca, y todos vestidos de blanco para escucharle como maestro. Besó el Corán porque es el libro de referencia de ellos, y naturalmente pues todos entusiastas como gesto de alguien que aprecia tu tradición espiritual, ¿no? Y la vida es más sencilla, ¿no? Recuerdo ahora otra imagen, un viaje de Juan Pablo II a Benín en que estuvo con las autoridades religiosas del país, que, bueno, pues ahí hay mucho vudú, que estuvo un encuentro con maestros de vudú, o no sé exactamente cómo se llama, sacerdotes,
el nombre que tengan ellos y que yo respeto, ¿no? Entonces, pues había uso de serpientes en la ceremonia y el Papa estaba allí viendo las serpientes y demás con la mayor naturalidad. Bueno, este es el modo de expresarse de ellos, ¿no? Yo tuve la suerte de ir con Juan Pablo II a la primera mezquita y mucha gente se escandalizaba. Fue la mezquita de los Omeyas, preciosa, por cierto, en Damasco, ¿no? Porque allí se conservaba el cuerpo de San Juan Bautista, ¿no? Y pues muy bien, se descalzó, como hace todo el mundo por respeto, entró a una mezquita y estuvo rezando. Luego he ido a mezquitas con Benedicto XVI, con Francisco, y perdona que me extienda en esto, pero es muy importante el momento en que vivimos, porque del mismo modo que Juan Pablo II por todos esos viajes se convirtió en el Papa del mundo, y en su funeral pues había jefes de Estado prácticamente como una cumbre de Naciones Unidas. Francisco es el Papa de todas las religiones, porque como es tan amistoso, tan respetuoso y al mismo tiempo tan claro diciendo lo que hacemos mal nosotros, lo que hacen mal ellos, pues le aprecian muchísimo. Y ahora mismo está habiendo rezos por el Papa Francisco en la mezquita del Imán Ali en Nayaf, en Irak. Hubo un paso gigantesco hace 2 años cuando el Papa Francisco, en Abu Dhabi, capital de los Emiratos, firmó con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, que es el referente teológico espiritual de 1.200, 1.300 millones de musulmanes suníes. Bueno, pues ellos dos firmaron el documento de fraternidad humana, que en el fondo es una enseñanza del Vaticano II, donde dice que hay una única familia humana. Sí. Y es un paso gigantesco para el Islam, ¿no? El ver a todos los demás con respeto también, etcétera. Bueno, hay en el mundo islámico una minoría que son los chiíes, y en Irak son la mayoría del país. Los chiíes están sobre todo, por así decirlo, en Irán e Irak. Y su referente como santuario es la mezquita de Nayaf. Pues ahí están rezando por el Papa y cantando por el Papa. Y es emocionante ver los vídeos. Dice Baba Francis en árabe, más o menos. Yo no hablo árabe, pero tantos viajes en países en árabe. Y entonces cantan y rezan a Allah por Baba Francis, Baba al Mesías, Baba al Islamía, que dice más o menos textualmente: Papa Francisco, Papa de los cristianos y Papa de los musulmanes. Es una cosa de no creer. Sí, absolutamente. Y es sin duda un rasgo de pura inteligencia. Ese respeto hacia los demás solo se contagia y crea algo bueno. No la oposición de la ignorancia o del rechazo al otro por ser diferente. Todos tenemos mucho que aportar, todas las culturas tienen una cosmogonía y una universalidad muy profunda y mucho que aportarnos a todos. En realidad es maravilloso esto. Sí, yo recuerdo el punto inicial fue en Turquía, en Ankara, donde es obligatorio ir, después ya el resto del viaje estuvimos en Estambul, ¿no? Pues allí hubo un encuentro con líderes musulmanes, líderes espirituales musulmanes de Turquía. Y el Papa Francisco le dijo claramente: todas las religiones llevan a Dios, nuestro Dios es el mismo. Abraham es nuestro padre de judíos, cronológicamente, ¿no? De judíos, cristianos y musulmanes. Y nosotros, que somos los responsables religiosos, tenemos que enseñar a todo el mundo a querer a todas las personas de todas las religiones. Por desgracia, tenemos extremistas y tenemos fanáticos, cada uno en la nuestra, y los tenemos que aislar y condenar y desenmascarar cada uno en la nuestra, no en la del otro, porque eso refuerza a los fanáticos. Totalmente. Entonces ellos lo tomaron al pie de la letra, ellos se encargan de desautorizar a sus fanáticos y nosotros y los judíos, los rabinos, pues desautorizamos a cada uno de su propio territorio. Exactamente, es apasionante, me quedaría todo el día hablando contigo y haciéndote un millón de preguntas que tengo en el tintero y que no puedo hacerte hoy, pero sí que me gustaría, en la medida de lo posible, algún día volver a compartir unos minutos contigo. Sería un placer inmenso y aprender tanto, porque me he dejado en el tintero las mujeres también y todo lo que se aprende en tu libro de esos roles de las mujeres en la iglesia. Sí, es fantástico, Lorena, y yo encantado de continuar hablando porque, como habrás notado, me encanta hablar de estos temas, ¿no? Y porque son muy bonitos, porque son positivos, constructivos y porque te dan la visión del planeta, ¿no? Que si no, muchas veces pues estamos siempre mirando al suelo, ¿no? Delante de nuestros propios zapatos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pues ha sido un enorme placer, Juan Vicente. Muchísimas gracias. Y bueno, nos unimos hacia los buenos pensamientos para el Papa Francisco. El placer ha sido mío, Lorena, y el agradecimiento es mío, Lorena, porque no sabes lo bien que lo he pasado en esta conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Vicente. Un abrazo. Un abrazo enorme, Lorena.